Bienvenidos, esto es Homo Optimus, una producción de Total Sapiens para todos ustedes. Mi nombre es Sergio Anaya. El tema de hoy es acerca de la colusión entre las empresas farmacéuticas y los directivos de los hospitales que han impedido la entrega de medicamentos específicamente en contra del cáncer a los niños que lo padecen en México y que ocasionó que el día de ayer los padres de familia, con toda razón, se manifestaran en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, generando un caos y enfrentamientos con la policía, asusados por los propios intereses de las empresas farmacéuticas que los han mal aconsejado. El presidente Andrés Manuel López Obrador abordó de inmediato el problema desde este mismo miércoles y este jueves, con todos sus funcionarios del sector salud, acudió a la famosa conferencia de prensa mañanera y estableció diversas declaraciones junto con los funcionarios. Vamos a ello en esta nota que es del Economista. Andrés Manuel López Obrador aseguró que se garantizará el suministro de medicamentos para la atención de cáncer infantil y censuró que haya resistencias de la empresa proveedora que con complicidades pretende mantener un esquema que le permita ingresos estratosféricos y en ese sentido dijo, abro comillas, estamos ante una reacción, ante una mafia que existía que se dedicaba a robar, cierro comillas. El presidente anunció en esa misma conferencia que se investigará el desempeño del director del Hospital Infantil Federico Gómez y algunos otros hospitales porque hay indicios de colusión con los intereses de la empresa proveedora. También dijo que se investigará a los directivos y lamentó que estos hechos de corrupción se vinculen con la falta de escrúpulos, tanto de uno como de otro lado, quienes están meciendo la cuna, es decir, quienes han estado asusando a los padres de familia a que se manifiesten. Sin embargo, ellos, desde luego, están en su derecho de manifestarse porque es la vida de sus hijos la que está en peligro. Asimismo, a las puertas del Palacio Nacional, pues un grupo de aproximadamente 15 padres de familia con sus hijos que padecen cáncer protestaban esta mañana de jueves por la carencia de medicamentos y pues exigieron el compromiso presidencial de corregir este problema en el hospital infantil y en otros 10 estados de la República donde también se tiene ese problema. López Obrador hizo un compromiso público de que no faltarán medicamentos y que no va a ceder a las presiones en el combate a la corrupción, como no se hizo en el combate al huachicol tampoco, por ejemplo. También estuvo presente el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, quien refirió que la concentración del mercado lleva presiones por intereses comerciales y se vincula a una escasez mundial en la producción de uno de los medicamentos, el llamado vincristina. Y el problema, entre otros, pues es que una sola empresa, PISA, la empresa PISA, concentra el suministro de medicamentos de cáncer. Así las cosas. Sin embargo, hay reserva de medicamentos. Tal como lo dijo el funcionario, la reacción de los padres se debe a que no fueron informados de que existían las reservas necesarias para garantizar los tratamientos de sus hijos. Si los directivos de los hospitales no notifican que el stock que tienen está por agotarse, no hay suministro, es decir, no les pueden estar llevando medicamentos a diestra y siniestra, sino en la medida en que los hospitales avisan y en ese sentido se les proporcionan los medicamentos que sean necesarios. Obviamente, pues tienen que dar notificación con el tiempo debido, porque no puedes avisar 1, 2, 3 días antes, sino que pues tú sabes cuántos pacientes tienes, cuál es la cantidad de medicamentos que percibe cada uno y el consumo, por lo tanto, que tienes por un mes o 2 o 3. Si sabes que la
aplicación tiene que hacerse de manera continua y no interrumpirse, pues tienes que hacer la solicitud con tiempo para que te lleguen esos medicamentos, porque tú eres el que sabe cuántos tienes en existencia. El gobierno federal solo hace las compras y los va distribuyendo en la medida que lo van necesitando cada uno de los centros hospitalarios. Los medicamentos están, dice el funcionario, todos, incluido el vincristina y el ciclofosfamina, quien insistió en que los menores pueden recibir atención en otras instituciones de salud públicas o privadas. Es decir, si estos directivos de los hospitales públicos no se ponen las pilas y actúan en contra de la gente, en contra de las familias y de sus hijos enfermos de cáncer, pues se tendrá que recurrir a otras instituciones, aunque no sean especializadas, y ya sean del sector público o privado, para hacer la entrega directa a los padres de familia. El presidente López Obrador pidió pues a las autoridades de salud que vayan al hospital del niño, y se supone que lo hacen en el transcurso del jueves, y constaten si realmente estos medicamentos están y se han entregado ya a los padres de familia, y de otra manera ver la forma en que los medicamentos se les puedan hacer llegar. Incluso dijo, en este sentido, se hizo un llamado a los hospitales privados para que se atiendan a los niños, porque es la vida de ellos la que está en riesgo. El presidente agregó que se adoptarán todas las previsiones para que haya la atención debida a los menores. Y él fue el que insistió, a pregunta expresa, que los directivos de los hospitales son los que están causando este descontrol por los contratos que tienen con la empresa PISA. Es decir, ellos como directivos están siendo presionados por PISA para que no se hagan la petición de medicamentos a tiempo y no entregar las medicinas para atender el cáncer infantil. Criminal, diría yo, la actitud de estos, no sé cómo calificarlos, diríamos que empresarios y médicos sin ética. Básicamente, según López Obrador, es el hospital infantil. Sin embargo, de acuerdo a las versiones recogidas por los padres de familia, hay al menos otros 10 estados de la República que tienen el mismo problema de abasto, es decir, no solo en la Ciudad de México. Por su parte, la Secretaría de la Función Pública, a través de su titular, Irma Heréndira Sandoval, aseveró que la empresa PISA puede enfrentar hasta la cancelación del contrato de suministro, y yo diría que esta actitud criminal amerita incluso una denuncia de carácter penal a través de la Fiscalía General de la República para que se castigue a los responsables, porque están poniendo en riesgo la vida de los niños. Pero además de PISA hay otras 4 empresas farmacéuticas, entre ellas Grupo Fármacos Especializados, que fue inhabilitada por 2 años y se le impuso una multa de $1 millón. Así también está el Grupo Laboratorio Imperiales, inhabilitada por 2 años. En síntesis, es decir, podemos concluir que estos malos mexicanos apuestan, como los huachicoleros lo hicieron en su momento, en contra de México, en contra de los mexicanos, en contra de la vida de las personas, y en el caso de los medicamentos, contra la salud y la vida de los niños con cáncer y en general de los mexicanos que padecen cualquier tipo de enfermedad. En segundo lugar, los directivos de empresas y farmacéuticas boicotean la compra y la distribución, además de la entrega de medicamentos a los pacientes, y esto tiene que ser castigado, no puede quedarse así. El presidente no puede quedarse con los brazos cruzados y simplemente denunciarlo en una conferencia de prensa, sino que se tiene que actuar en contra de ellos. A mí me parece que los padres de familia con hijos que padecen cáncer están en todo su derecho de manifestarse y de exigir que se les proporcionen las medicinas para el tratamiento de sus hijos. Vaya, qué cabeza cabe que no pudieran hacerlo o que no tuvieran derecho a hacer estas manifestaciones. Por otro lado, la respuesta tardía del gobierno ante las malas prácticas de las farmacéuticas, de los distribuidores y de los directivos de hospitales me parece que son parte del problema,
¿Por qué lo estoy diciendo? Pues porque esto se conoce desde el año pasado, es decir, tenemos por lo menos alrededor de 6 a 10 meses en donde se han estado investigando por parte de la Secretaría de la Función Pública, donde se han estado haciendo declaraciones de los propios padres a través de diversos medios de comunicación y no les han hecho caso. Es hasta ese momento, hasta ayer, hasta el miércoles, cuando los padres bloquean los accesos en el Aeropuerto Internacional Ciudad de México, cuando las autoridades entran de lleno a tratar de resolver el problema. ¿Por qué tardar tantos meses sin atacar ese problema, sin tratar de resolverlo? Sobre todo teniendo en cuenta que son problemas de salud y no es un problema de una enfermedad cualquiera, sino que es cáncer y además con el agravante que son niños enfermos de cáncer los que necesitan este tratamiento. Por otro lado, definitivamente se debe castigar las acciones que ponen en riesgo la salud y hasta la vida de los pacientes. Si no se castiga, si persiste la impunidad, si no se actúa en este caso, pues entonces no sé cuándo sí va a actuar la actual administración, la cuarta transformación que tanto se menciona por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador. El compromiso del presidente es bueno, qué bien que establece públicamente el compromiso de que no haya desabasto de medicamentos, especialmente en contra del cáncer, pero no basta. Insisto, si persiste la impunidad y la corrupción ante la inacción de la Secretaría de la Función Pública y de la Fiscalía General de la República, pues entonces no va a pasar nada. Entonces no se va a resolver el problema. Se necesita urgentemente que haya una acción ejecutiva para acabar con esas prácticas que ponen en peligro a los mexicanos. Yo les agradezco su atención, los invito a que nos veamos y escuchemos mañana con otras charlas acerca de los problemas de México y sobre todo de los mexicanos, de su familia, de mi familia, de todos los que habitamos en este país. Muchas gracias y hasta mañana.